Amén. Fíjense que antes de darles el título de esta enseñanza, porque es una enseñanza, podemos sentarnos, amados, ¿sí? Quiero comentarles que hace muchos años, hace como 10 años, yo trabajé con una persona, ¿sí? Y bueno, cuando yo trabajaba con él y a medida que lo iba conociendo, yo realmente veía el fruto del Espíritu en este varón, ¿sí? Y yo decía, wow, realmente la misericordia, el amor, la templanza. Yo llegaba a la casa y comentaba y decía, parece Jesucristo mismo caminando en la tierra, ¿ya? Pero mientras más conocía, me admiraba el fruto que había en él, ¿sí? Pero más me sorprendió cuando él me contó su testimonio. Dice que antes de llegar a Cristo él era una persona iracunda, una persona que hasta golpeaba las paredes, dice, ¿no? Y algo que resaltó también del testimonio que él me decía era que en un momento dado el Espíritu Santo lo guió para cambiarse de nombre, ¿sí? Y del nombre que él tenía, que su significado era engañador, el Espíritu Santo lo guió a ponerse el significado corona de victoria. Amén. Y saben, esto se quedó grabado en mí. Y por eso esta mañana quiero compartirles acerca de este tema. Amén. Me acuerdo que el 2016 tuve el privilegio de vivir con mi suegrita un año. Y ella me prestó un libro. Tuve la bendición de leer este libro, pero con ella. Y mientras lo leíamos, vino a mi mente, y yo creo que el Espíritu Santo puso esto en mí, el hecho de hacer una enseñanza de esto. Y hoy quiero hablarte de esto, amén. El título de esta enseñanza es La llave para acceder al tesoro. Amén. Dios anhela que conozcamos con mayor profundidad su esencia. Amén. Y dice la palabra que Él se ha revelado a través de sus nombres. Y hoy quiero hablarte esta mañana de esto. Amén. Fíjense, quiero que vayamos, como todos ya me conocen aquí, voy a animarles a que tengan en mano la espada que el Señor nos ha dado, amén, la palabra. Porque vamos a ir en la mañana recorriendo alrededor de lo que Dios nos quiere enseñar, amén. Quiero que nos vayamos a Juan, capítulo 17, versículo 26. Dice la palabra, está hablando Jesús y dice, y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Amén. Fíjense lo que ocurría en el entorno bíblico. Un nombre era tan importante que las mismas escrituras mencionan frecuentemente que el propio Dios cambió el nombre de algunas personas, ¿sí? Si nosotros leemos la escritura y hacemos memoria, Abraham le cambió el nombre por Abraham, que significa padre de multitudes. Amén. Pero fíjense, si nosotros recordamos esa historia, Abraham no tenía hijos, ¿sí? Y más, cuando él recibió la promesa y Dios lo cambió de nombre, y su nombre significa padre de multitudes, o sea que toda la gente que lo miraba y le decía, Abraham, ven por aquí,
Le estaba diciendo, Padre de multitudes, ven por aquí, ¿sí? Pero él no tenía hijos, él no era padre, ¿sí? Pero sin embargo, Dios lo que hace es a veces cambiarnos de nombre, ¿sí? Llamar las cosas que no son como si fueran, dice la palabra. ¿Para qué? Para que su propósito se cumpla en nuestras vidas. Amén. Otro de los ejemplos tenemos con Jacob, ¿sí? Que significa su nombre engañador. Y Dios le cambió su nombre a Israel, que significa el que prevalece. Por citar algunos ejemplos, vamos a acordarnos del libro Oseas. ¿Sí? Oseas tenía 2 hijos, un hijo y una hija. Amén. Uno se llamaba Loamí, que significa no mi pueblo, y que Dios lo cambió a Amí, que significa mi pueblo. Amén. Y el otro nombre, Lo-Ruama, que significa la que no recibe compasión, Dios cambió el nombre a Ruama, la que significa compadecida. Amén. Entonces, hay algo particular en el nombre, amados, ¿sí? Hay algo particular porque es algo que impregna tu esencia misma, ¿sí? Tu carácter, tu temperamento. Yo no sé si alguno de los que estamos aquí en la sala conoce el significado de su nombre. Y a veces uno dice, wow, con razón, como que soy así, ¿no? O sea, como que hago esto o lo otro. Entonces, hay una importancia en lo que es el nombre, amén. Y por eso esta mañana Dios quiere revelarse a través de sus nombres, amén. Porque así como Jesucristo dijo y les hablaba a los discípulos y nos habla a nosotros y dijo, les he dado a conocer tu nombre, dice, y lo daré a conocer aún para que el amor con que me has amado esté en ellos, amén, y yo en ellos. O sea, hay algo particular con los nombres de Jehová, de Dios, ¿sí? Y esta mañana vamos a caminar, posiblemente esta no sea el único domingo que vamos a tratar de esto. Puede ser que nos abarquemos unos 2 domingos más, pero Dios quiere manifestarse a través de sus nombres. Amén. Entonces vamos a prestar oído esta mañana y vamos a decirle, Señor, yo quiero conocerte más y yo sé que tú quieres manifestarte a mi vida a través de la revelación de tu nombre. Amén. Gloria a Dios. Saben, amados, el nombre de Dios es como una llave que abre el tesoro que Dios tiene guardado para cada uno de nosotros. Amén. Por eso es que titulé esta enseñanza, La llave para acceder al tesoro. Esta mañana sí vamos a aprender porque Dios quiere revelarse a tu vida. Amén. Y no solo eso, Dios quiere manifestarse a través de ti. Amén. Fíjense, Dios revela sus maravillas, dice, su excelencia y su esplendor a quienes tienen corazones de niños. ¿Quiénes han aprendido o se acuerdan de algún versículo donde el Señor nos habla de esto? Hoy quiere el Señor que tú tengas corazón de niño. Amén. ¿Y por qué? Tú te preguntarás, ¿pero cómo? O sea, los niños a veces juegan, a veces no hacen caso, ¿no? Y uno se debe preguntar, pero ¿saben que hay algo particular en lo que el Señor nos dice? Dice que tengamos corazones de niños. ¿Saben cómo es el corazón de un niño? No tiene malicia, limpio. No hay malicia. Los niños al momento pueden pelear, pero al poco ratito tú los puedes ver otra vez jugando.
¿no? Otra vez los dos jugando y tú dices, wow, qué lindo, ¿no? Los niños. Pero ¿qué pasa con nosotros a veces? Maduramos y cuando alguien nos hace algo, ay, ni queremos verle la cara, ¿no? Dios quiere que seamos como niños. Amén. ¿Y saben qué más? ¿Qué peculiaridad también tienen los niños? Ellos están, pareciera como que estuvieran en su mundo, ¿sí? Empiezan a jugar, no se preocupan de nada. Hace una semana o hace un par de días hablaba con Gilder en casa y él me comentaba de una historia, un muchacho que contaba y decía, estábamos en el aeropuerto desesperados, mi familia y yo, dice, ¿no? Porque no podíamos conseguir vuelo. Y dice que estaban ahí, que necesitamos viajar, que tenemos que llegar al otro lado, que preocupados, ¿no? De aquí a allá. Pero dice que este hermano, líder o pastor, no me acuerdo, dice que como que entró en sí cuando los vio a sus niños sentados ahí en el piso jugando, ¿no? Sin preocuparse de nada, o sea, sin decir, para ellos era lo mismo viajar o no viajar, subirse a ese avión o no subirse, ¿sí? Despreocupados totalmente. Y dice que en ese momento este varón los miró y dijo, wow, Señor, tú me estás dando una enseñanza aquí. Tú quieres que yo sea como ese niño. Mi dependencia tiene que estar completamente en ti. Amén. Ellos estaban jugando despreocupados porque sabían que si viajaban bien y si no viajaban igual bien, pero sus papás estaban ahí para cuidarlos. Amén. Dios quiere que seamos como niños esta mañana. Amén. Amén. Dice la palabra, por medio de la revelación de sus nombres a nosotros, Dios nos dice quién es Él. No quién quiere que seamos. Amén. Sino Dios quiere revelarse cómo es Él. Porque saben, amados, a veces nosotros tenemos el nombre de Dios solamente como un eslogan. ¿Sí o no? O sea, a veces conocemos el nombre de Dios y solamente lo vemos como impreso, tal vez en nuestros utensilios, en nuestro coche, ¿no? O en la taza que yo me levanto en la mañana y tomo mi cafecito, ¿sí? Pero Dios no solamente quiere que su nombre esté impreso en un eslogan. Dios quiere manifestarse a través de su nombre a nuestras vidas. Amén. Porque hay poder. Porque refleja poder. Amén. Dios quiere ser más para ti. No solo que sepas de su existencia, sino que Él quiere ser real para ti ahora mismo. Y para conseguirlo, amado, a veces vamos a tener que atravesar pruebas y desiertos para que tú lo puedas conocer y puedas conocer el poder que manifiesta su nombre revelado. Amén. Fíjense lo que pasaba con Marta y María. Marta y María estaban preocupadas por su hermano Lázaro, ¿verdad? Y dice que cuando Lázaro muere, ellas habían perdido la esperanza, ¿sí? Y Dios permitió esto. Dice que Jesús, que sabía lo que estaba pasando, se tardó en ir a ver a Lázaro. ¿Y saben por qué? Porque Dios quiere manifestarse a nuestras vidas, ¿sí? Y ese algo que había muerto en ellas, que era la esperanza, solamente Dios lo permitió para que experimentaran una resurrección. Amén. Y eso es lo que Dios quiere hacer. Lo hace porque sabe que cuando lo veas a Él, en la manifestación de su nombre, tú te vas a dar cuenta de su poder. Amén. Voy a ponerles otro ejemplo. Dios nos hace
atravesar pruebas de una o de otra manera para manifestar su poder a través de su nombre. Por ejemplo, Dios te va a llevar a la escasez financiera solamente quizás para revelarse como Jehová Jireh, que significa Dios provee. Amén. Pero tú nunca lo podrías tal vez conocer como Él quiere que tú lo conozcas si no atraviesas ese desierto. Amén. Otro ejemplo. Dios va a permitir que tal vez tu cuerpo esté enfermo. En esta mañana muchos no están con nosotros porque están atravesando una enfermedad. Pero ¿saben qué? Dios es tan bueno que Dios quiere revelarse a tu vida y que tú lo conozcas como Dios Rafa, que es mi Dios sanador. Amén. Amén. Él es el que sana. Él es el médico de médicos. Yo lo conocí así. Amén. Y por eso puedo dar testimonio de que Él es el médico de médicos. Amén. Entonces, esta mañana vamos a ir y posiblemente no abarquemos todo lo que Dios quiere que abarquemos en esta mañana, pero el Señor nos va a permitir otros domingos. Amén. El primer nombre con el que Dios se revela a través de las Escrituras es Elohim. No sé cuántos conocen ese nombre. Desde Génesis el Señor se nos revela con este nombre. ¿Y saben qué significa este nombre? El Creador Todopoderoso. Amén. Y Dios quiere revelarse esta mañana a tu vida con ese nombre, Elohim. ¿Sí? Dios Creador Todopoderoso. Y para ello vamos a ver 6 características que tiene este nombre. ¿Sí? Y vamos a empezar con una, que dice que Elohim es eterno. ¿Sí? ¿Cuántos sabemos que nuestro Dios es eterno? Amén. Dice que Él no tiene principio ni fin. Amén. Quiero que nos vayamos a Génesis. Génesis capítulo 1. Vámonos rapidito a Génesis capítulo 1. Y ahí vamos a encontrar este nombre. Y seguro tú vas a decir, ¿pero dónde? Aquí yo no veo este nombre. Pero cuando nosotros nos vamos al hebreo, amén. Por ejemplo, dice la palabra, en el principio creó Dios, ¿verdad? Amén. Ese Dios en hebreo es Elohim, que significa el Creador Todopoderoso. ¿Y saben qué? Si la palabra dice en el principio creó Dios, tenemos que entender que Él antecede al principio, ¿verdad? O sea que en otras palabras, Elohim fue quien creó el principio. En otras palabras, vamos a decir que Dios no tiene tiempo, ¿sí? Porque si Él es antes del principio, ¿sí? Él no tiene tiempo. Amén. Él está fuera del tiempo. Y si Él está fuera del tiempo, quiere decir que Él es eterno. Amén. Porque solamente nosotros como seres humanos aquí vivimos limitados a un tiempo, ¿verdad? ¿Quién de nosotros no tiene un reloj, por ejemplo? Tal vez aquel que no trabaja, ¿no? Pero el que tiene
trabajo o el que tiene algunas cosas que hacer, tiene un reloj. Y si no tiene un reloj en su muñeca, tiene su celular, ¿no? Para ver, porque nos guiamos por el tiempo. Pero ¿saben qué? Una de las características de Elohim, de Dios, es que Él es eterno. Amén. Él es eterno. Pero vamos a ver otra de las características. Y otra de las características de Dios es que Él está en todas partes. Amén. ¿Saben qué, amados? Hace poco estábamos festejando la Navidad, ¿verdad? Si bien no son las fechas en las que Cristo nació, el mundo celebra el acontecimiento, ¿sí?, de la Navidad. Los hijos de Dios le damos la gloria a Dios porque dice que la deidad, Jesucristo, vino a hacerse hombre. Amén. Pero el mundo de afuera, ¿saben qué es lo que hace? Festeja, pero en algunas casas esperan ¿a quién? A Santa Claus, ¿verdad? A ese dicho Santa Claus. Y que algunos lo esperan en la chimenea, porque el mundo piensa que este personaje puede estar aquí, en Bolivia, en la China, en Paraguay, en Honduras, en Venezuela, en todo lado, al mismo tiempo. Qué falacia, ¿verdad? Esta es una gran mentira que el enemigo ha puesto. Amén. Porque al único que le compete este atributo es a Dios. Porque Él es Elohim, el único que puede estar, dice, en todas partes. ¿Sí? El término teológico que se usa para describir esto es omnipresencia. Amén. Pero como sabemos, Satanás siempre quiere tergiversar y dice la palabra que él es el padre de las mentiras, ¿verdad? Entonces, fíjense que dice Jeremías, quiero que nos vayamos, Jeremías capítulo 23. Te voy a hacer correr por la palabra en esta mañana para que tus oídos y todo tu ser, ojos, alma, cuerpo y espíritu esté atento a lo que Dios quiere hablarte. Amén. Jeremías 23, versículo 23 y 24. Fíjense que dice la palabra. Yo soy Dios, dice, en el hebreo Elohim. De cerca solamente, dice Jehová, y no Dios desde muy lejos. ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? Y dice más, ¿no lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Amén. Él llena todas las partes, dice. Amén. Antes de que Dios, dice, creara la humanidad, Él tuvo que crear un espacio, un lugar. ¿Sí? Un lugar antes que crease la humanidad. Porque si te das cuenta, nosotros existimos en este espacio, ¿verdad? Los cielos y la tierra. Nosotros podemos ver esto. Pero Dios trasciende lo que es el tiempo y el espacio y también la materia. ¿Saben por qué? Porque la materia se refiere a los componentes físicos del universo, ¿sí? ¿Qué es materia? Algo que tú puedes tocar, ¿sí? Pero Dios dice la palabra que Él creó todas las cosas, ¿sí? Él, porque Él es eterno, para Él no hay tiempo.
Dice que Él creó todas las cosas de la nada. Amén. Él opera, dice, en un ámbito fuera de lo que nosotros vemos. Nosotros solamente vivimos en 3 dimensiones, ¿verdad? En lo alto, en lo ancho y en lo profundo. ¿Sí? Los que somos arquitectos o los que hacemos dibujos y bocetos conocemos muy bien esta terminología porque nosotros siempre dibujamos en 3 dimensiones. ¿Sí? Pero Dios, que creó todas las cosas, opera y habita en otra dimensión. Porque para crear la tierra o para crear los mundos y el universo, tenía que estar en otra dimensión. Amén. Para crear. Amén. Precisamente este puntito es el motivo por el cual a veces el ser humano no puede comprender algunas cosas de Dios. ¿Sí? Porque no pertenecemos a su entorno, a esa dimensión en la que Él habita. Pero ¿saben qué? Sin embargo, aún sin pertenecer a esa dimensión, Dios quiere manifestarse. Amén. Y que tú puedas experimentar esa dimensión, donde lo sobrenatural es natural para Dios. Amén. Es natural. Amado, yo quiero que esta mañana prestes tus oídos espirituales y estés atento a lo que Dios quiere hablarte. Amén. Porque yo sé que saliendo de este lugar, tú no vas a ser el mismo. Porque Dios quiere que tú camines en lo sobrenatural. Amén. En lo sobrenatural. Amén. Pero vamos a otra característica. Hace un momento decíamos que Él está en todas partes, ¿verdad? Él es omnipresente. Es como el aire. Tú ves el aire está en todas partes, ¿verdad? En todo lugar. Pero hay otra característica que Dios tiene como Elohim. Y dice que Él es personal. Ya, personal. Hablar tanto de la omnipresencia puede hacer a algunos pensar de que Dios es como una fuente, como una fuerza o una fuente de energía. No sé si algunos vieron una película, y hace muchos años yo vi una película, Lucy, donde esta persona cada vez, o sea, se iba desintegrando hasta hacerse uno con la naturaleza, o sea, con todo, era una energía, ¿sí? Y el pensar que Dios podría ser una energía, estaríamos errados, ¿sí? Estaríamos mal, porque Dios no es una energía, no es una fuerza, ¿sí? No es un mero espíritu de energía que flota por ahí en el país de las maravillas. No, amado. Dios Elohim es personal. ¿Y saben por qué les digo esto? Quiero que vayamos a Génesis capítulo 1. Génesis capítulo 1. Y vamos a ver desde el versículo 3 al 5. Fíjense cómo es nuestro Dios. Él no es una energía. Él no es una fuerza así que está vagando por ahí, por los aires. Miren lo que dice versículo 3, dice, y dijo Dios, o sea, Elohim, el creador, el todopoderoso, dijo, sea la luz, y fue la luz. Y vio, dice Dios, que la luz era buena, y separó Dios las luz de las tinieblas. Versículo 5 dice, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día.
¿De qué nos habla esto? De un Dios personal. Porque ¿saben qué dice la palabra? Si se dan cuenta, dice, Dios dijo, Dios vio, dice, Dios separó, Dios llamó, dice. Y todas estas acciones, ¿saben qué son? Verbo de acción. Y estas acciones solamente puede realizarlas una persona o seres con las mismas características que nosotros, ¿verdad? Entonces Dios no es una energía, no es una fuerza. Él es una persona. Amén. Por eso es personal, por eso Él puede interactuar con nosotros. Amén. Él participa con su creación. Y si no estamos tan convencidos, vayámonos a Génesis 3. Génesis 3, versículo 8. Dice la palabra, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba, dice, que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto, dice. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Fíjense qué comunión. Tenemos un Dios personal que interactúa, amén, con el hombre. Amén. Entonces, Él es un Dios personal. Amén. Otra de sus características es que Elohim es plural. Amén. Él es plural. Génesis capítulo 1. Seguimos en el libro de Génesis. Porque en Génesis se nos revela más a Dios como Elohim, como el Creador, el Dios Todopoderoso. Amén. Génesis capítulo 1, versículo 26 y 27 dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó, dice Dios, al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Amén. Pero fíjense, Elohim es plural. Pero cuando nosotros leemos Génesis 1:26, dice, entonces dijo Dios. Ese Dios que está ahí es Elohim. Y está hablando de algo singular, ¿verdad? Dios. Pero más sin embargo, seguido dice, hagamos al hombre. O sea, ¿quién es? Entonces Dios, o sea que Dios son tres personas, tres dioses en uno. Y así lo manifiesta Mateo. Mateo 28:19 dice, Jesucristo dice, por tanto id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tres personas en uno. Amén. Entonces, una de las características de Dios como Elohim, ese nombre, es que Él es plural. Amén. Entonces, cuando nosotros le decimos, Señor,
ven a mi vida y sé el Señor de mi vida. Padre, Hijo y Espíritu Santo vienen, ¿dónde? A morar aquí dentro, en este templo que somos nosotros. Amén. Gloria a Dios. Porque el Creador, el Todopoderoso, habita dentro de ti y habita dentro de mí. Amén. Él, el que creó todas las cosas, dice. Amén. Ahora sí vamos a entrar a la quinta característica, que dice que Él es creador. Amén. Vámonos a Hebreos. Hebreos capítulo 11, versículo 3. Hebreos capítulo 11, versículo 3. Dice la palabra: por la fe, dice, entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Amén. Por la fe, dice, entendemos haber sido constituido el universo. ¿Quién creó entonces el universo? Dios, Elohim, ¿sí? El creador, el Dios todopoderoso, dice la palabra. El autor de Hebreos nos está diciendo que Dios creó los planetas y el universo entero sin tener materia prima. ¿Saben a qué me refiero? A que cuando tú conoces a un inventor o tú mismo quieres inventar algo, ¿sí? Tú necesitas tener una materia prima, algo, ¿verdad? Porque no vas a inventar de la nada. O sea, así de nada y aparece ¡boom! ¿No? No. Ni el mejor inventor aquí en la tierra ha inventado algo de la nada. Ha tenido que tener una materia prima, ¿sí? Pero dice la palabra en Hebreos que Él creó el universo entero, todos los planetas, Dios, con el poder de su palabra. Amén. Él no necesitó una materia prima para hacer. Él no necesitó nada. Amén. Nada. Ni usó sus manos, dice, para crear en algunas cosas. Nada más el poder de la palabra. Amén. Quiero que prestes atención a esto. Quiero que captes bien esto que te estoy diciendo. Porque así como hace rato te mencionaba y te decía, Elohim habita dentro de ti. Amén. Y dice que Él creó las cosas de la nada. Amén. Fíjense, quizás este sea un motivo por el que Dios parece enfadarse u ofenderse cuando dudamos de su poder. Porque Él es el Dios creador. Fíjense, les voy a poner un ejemplo. Génesis 18, 14. Cuando Dios le dijo a Abraham, serás padre de multitudes. Y Sara dice que se rió, ¿sí? Y dijo, ¿yo? ¿En mi vejez? ¿Yo voy a ser mamá? Y Abraham, que ya está llegando a los 100 años, él va a ser padre. Y fíjense lo que Dios dijo. Génesis 18, 14. Dice la palabra, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Amén. Lo mismo ocurrió con la Virgen María, porque ella preguntó, siendo virgen, ¿podría dar a luz yo? Y el ángel, dice, le respondió, nada hay imposible para Dios. Amén. Amado,
crear un bebé en la matriz marchita de una mujer no es nada comparado con crear los mundos y el universo entero a partir de la nada. Gloria a Dios. Amén. Amén. Un día yo hablaba con Nilka, un día estábamos en la casa y hablábamos de esto, de que Dios es grande y es todopoderoso. Y aún decíamos, claro, recordábamos a Sara y decíamos, Él puede crear un óvulo, aún en aquella mujer que ya no ovula. Amén. Amén. Porque Él crea las cosas de la nada. Amén. De la nada. Gloria a Dios. Amén. Amado, quiero inyectarte esta mañana de fe. Animarte a recordar el nombre Elohim. Pero por sobre todo que podamos experimentar el poder de ese nombre maravilloso en nuestras vidas. Él no necesita materia prima con la que trabajar. No necesita soluciones tangibles para alcanzar su objetivo. Lo único que necesita es a sí mismo, y lo único que necesitas tú es tener fe. Amén. Amén. Fe en su nombre, sabiendo que Él puede hacer todo lo que se proponga Él hacer. Recuerda, Elohim puede crear algo de la nada. Amén. ¿Lo crees? Amén. Amén. Gloria a Dios. La sexta característica de Elohim dice que Él es restaurador. Seguimos analizando y buscando la revelación del nombre Elohim. Y nos encontramos con un suceso en Génesis, capítulo 1. Vámonos a Génesis, capítulo 1. Versículo 1 y 2 dice, en el principio creó Dios, o sea, Elohim, dice, los cielos y la tierra, ¿verdad? Versículo 2. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Fíjense el versículo 2. El versículo 1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, ¿verdad? Todo lo que Dios crea, ¿cómo es, amado? Bueno, perfecto, agradable, ¿verdad? Pero el versículo 2 dice, y la tierra estaba desordenada, dice. ¿Dios creará desorden? No. Y estaba vacía. Y las tinieblas, dice, estaban ahí. Desordenada y vacía, esa expresión en hebreo es tohu wabohu. Y habla de un lugar totalmente inhabitable, ¿sí? Sin forma, carente de vida. Y uno se pregunta y dice, ¿será que Dios puede crear algo así? ¿Y saben qué? Vámonos a Isaías para responder esto. Isaías 45, 18. Vamos a ver que lo que crea Dios siempre es perfecto y habitable. Amén. Como hace rato decíamos, Él crea, todo lo que Él hace es perfecto, bueno y agradable. Fíjense, Isaías capítulo 45, versículo 18, dice la palabra. Porque así dijo Jehová, creó los cielos. Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo
y la compuso. No la creó en vano, para que fuese habitada la creó. Yo soy Jehová y no hay otro. ¿Saben de qué está hablando, amado? Entonces, cuando nosotros venimos a Génesis capítulo 1, versículo 1 y 2, en el lapso del versículo 1 y el versículo 2 tuvo que haber pasado algo. Amén. ¿Y saben qué pasó? Quizás no lo vamos a leer ahora, pero yo quiero que apuntes, si tú estás apuntando. Isaías capítulo 14, Ezequiel capítulo 28 y Apocalipsis 12 revela qué es lo que pudo haber pasado. ¿Y saben qué nos dice la palabra en estos libros? Que dice que Satanás se rebeló en los cielos porque él era un ángel querubín. Y dice que se enorgulleció y se rebeló contra Dios. Y dice que él fue expulsado de los cielos y que él se llevó la tercera parte de los ángeles. Y dice que fue expulsado a la tierra y vino acá. Amén. ¿Vino a qué? A desordenar. Entonces se cree, ¿sí? Los estudiosos dicen que en el versículo 1, entre el 1 y el 2, es cuando Satanás viene y crea el caos en la tierra. Por eso que dice que las tinieblas estaban en la faz de la tierra. Amén. Pero ¿saben qué? Dios, Elohim, que es creador todopoderoso, vino a restaurar, a poner orden, dice, a hacer como Isaías en 45 dice, la tierra habitable. ¿Y saben qué me llamó la atención? De Isaías 45, versículo 18 dice, el que la hizo y la compuso. O sea, la restauró. Amén. ¿Sabes qué, amado? Satanás hace exactamente lo mismo en nuestras vidas por medio del pecado. Toma la belleza de la creación de Dios, la obra maestra que somos nosotros, e intenta convertir nuestras vidas en caos. Crea desorden en nuestras vidas a causa del pecado. La hace inhabitable, porque dice la palabra que Dios no puede habitar con el pecado. Amén. Las convierte en vidas vacías, sin esperanza, donde el Espíritu de Dios no puede hacer morada en ella a causa del pecado. Amén. Pero Dios, Elohim, el que crea y el que restaura, en su pluralidad, o sea, ese Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, puso orden, redención y belleza. Y dice Génesis capítulo 1, versículo 3, creó la luz. Amén. Y convirtió, dice, lo que había sido desolado, lo que había sido una ruina, lo convirtió en un lugar habitable. Restauró lo que Satanás había arruinado. Amén. Entonces, Dios no solamente puede crear de la nada, como platicábamos con mi amada hermana, o sea, Él puede crear de la nada un óvulo, Él puede crear de la nada algo, Él creó todo el universo de la nada. No solamente eso, sino que Él es restaurador. Amén. Él puede tomar algo que el diablo ha estropeado y puede restaurarlo, arreglarlo y volverlo a su estado original. Amén. Él puede hacerlo. Cuando Satanás intenta convertir tu vida en un caos, el Espíritu de Dios puede hacerla hermosa de nuevo. Amén.
Cuando Satanás intenta traer muerte donde antes hubo vida, el Espíritu de Dios puede avivarte nuevamente. Amén. Cuando Satanás pone enfermedad en tu cuerpo o en tu alma, Elohim, Dios tiene el poder de transformar esa enfermedad en un milagro. Amén. Transforma la oscuridad en luz. Transforma los rincones desolados e inhabitables de tu alma en lugares de crecimiento fértil. Amado, este año es un año donde su iglesia, el cuerpo de Cristo, va a crecer. Amén. Va a dar fruto. Amén. Pero hay algo más que yo quiero decirte esta mañana. Fíjate que Dios hizo a la humanidad a su imagen, ¿verdad? Eso leímos. Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza, dice. La hizo a la imagen de Elohim, trino, plural, y le otorgó una posición más elevada que a todos los seres creados. Todos los otros seres creados dan testimonio de su majestad, ¿verdad? Pero solo la humanidad, nosotros, llevamos su imagen. Amén. Esto es glorioso, amados. Esto es glorioso. Porque solamente tú y yo como seres humanos, Dios nos creó a su imagen. Tú y yo hemos sido creados para reflejar su divinidad. Amén. Su divinidad. Fíjense, ¿por qué quiero hablarles de esto? Porque ahora que lo conocemos a Dios con este nombre todopoderoso, que es el Creador todopoderoso, el que crea las cosas de la nada, el que restaura las cosas, el que convierte el caos en algo fructífero. Amén. Ese Dios, amado, habita dentro de ti. Pero ¿sabe qué? Nosotros necesitamos tener el espíritu que Dios quiere que tengamos. Hace unos días o al comienzo de este año hay una hermana en Bolivia que me manda devocionales. Pero al hacer esta enseñanza me acordé de una palabra y que yo quiero que vayamos a ella antes de concluir el mensaje. Porque quiero que tú salgas de aquí, de este lugar, y después de escuchar este mensaje tú sepas, ¿sí?, que tú fuiste creado a imagen y semejanza de Dios. Y más que eso, Dios Elohim habita dentro de cada uno de nosotros. Amén. El Dios creador. El que creó, dice, las cosas solamente con la palabra hablada. Amén. Quiero que nos vayamos a Números. El libro de Números. Números, capítulo 13. Números, capítulo 13. Y saben, vamos a recordar esta historia. Dios había prometido al pueblo de Israel llevarlos a la tierra prometida, ¿verdad? Ya estaban ahí cerquita, a un paso, a unos pasos de la tierra prometida. Y dice que Dios ordenó a Moisés a que enviara a 12 líderes, ¿sí?, porque eran príncipes, dice, de cada tribu, para ver la tierra prometida, ¿sí?, para ver qué es lo que había ahí en la tierra prometida, cómo era la tierra prometida, quiénes habitaban en esa tierra, ¿sí? Dios envió a los 12. Entonces Moisés agarró a los líderes de las 12 tribus y los envió. Pero fíjense, 10 de esos líderes tenían un espíritu que ahorita vamos a reconocer. Pero 2
de esos líderes tenían otro espíritu. Y yo quiero esta mañana que tú te propongas como estos dos varones, Caleb y Josué, a tener ese mismo espíritu. Amén. Ese mismo espíritu. Vamos a leer Números capítulo 13, versículo 27. Dice que estos 12 líderes fueron allá a la tierra y regresaron. Amén. Versículo 27 dice, y les contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anac. Amalec habita en Negüé, y el Eteo, el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y a la riviera del Jordán. Entonces Caleb, versículo 30, hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas, y así les parecíamos a ellos. ¡Wow! 10 de esos líderes estaban hablando la verdad. Sí. Estaban hablando una realidad, pero natural. Amén. ¿Qué espíritu tenemos nosotros? ¿Qué espíritu desea que nosotros tengamos? Saben, cuando yo meditaba en esto al hacer la enseñanza, yo decía, wow, Señor. A veces somos como esos 10 que vinieron y estaban hablando lo que habían visto, gigantes y todo. Y a veces nosotros hablamos así. A veces nosotros decimos, pero ¿qué voy a decir? Tengo que decir la verdad. O sea, esto es lo que está pasando y tengo que declararla, ¿no? Pero ¿saben qué? Yo a veces decía, alguna vez con alguna persona que me encuentro, o en casa allá en Bolivia, o aquí, yo digo, no digas eso, ¿no? Diremos, no, pero él es un tonto, no sabe nada, diremos a alguien, ¿no? Se le ocurre hablar así ligeramente. Y yo le digo, no, no digas eso, él no es tonto, no es. ¿No? O cuando alguien dice, no, pero, qué sé yo, él está enfermo o él está así. Y yo digo, no tiene eso, no tiene. Pero después cuando leí esto dije, wow, ¿qué hizo Caleb? Caleb no vino y dijo, hay esto, hay lo otro, hay aquello, todo lo que es, era real, ¿sí? Puedes tú ahorita estar viviendo una realidad, económicamente, financieramente, puedes estar viviendo una realidad inclusive en tu cuerpo, ¿sí? Natural. Pero fíjense que Caleb, ¿qué hizo Caleb? No habló lo negativo. Habló y más allá dijo, subamos y tomemos posesión porque más podremos nosotros. No estaba negando una realidad. Me gusta cuando el pastor a veces habla y dice, esto es lo que la ciencia dice, esto es lo que los análisis muestran en lo natural. ¿Sí? Esto es lo que Caleb estaba haciendo. ¿Sí? Nosotros podremos, hay una realidad mayor. Y es esa realidad donde Dios se mueve en lo sobrenatural, en esa dimensión que hace rato yo te mencionaba, que Dios quiere que nosotros entremos. Amén.
como este varón. Pero fíjense, vámonos al capítulo 14. Entonces, dice, toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. ¿Cuántos se identifican con ese pueblo? Saben, cuando yo leía esto, dije, wow, Señor, tú sí que me estás hablando. Porque saben que así como muchos de los que estamos aquí delante decimos, primero Dios me habló a mí antes de traerte esta enseñanza a ti. Amén. Y Dios me hablaba, y cuando yo leía el versículo 1 dice, wow, Señor, tú realmente me estás hablando. Porque yo en algún momento he hecho esto del versículo 1. Recibimos una noticia hace un par de semanas o un mes, me enteré de una noticia y me puse a llorar. Porque yo decía, Señor, no puede ser. Recibía esa noticia una hermana, una bebé espiritual, y también se puso a llorar. Pero saben, cuando yo hablé con otra hermana la misma noticia, esta hermana se sonrió y me dijo, Dios es todopoderoso. Amén. Él lo va a hacer. Esa persona va a estar bien, porque Dios es grande. Y yo me quedé admirada y en un momento dije, wow, ¿será que esta persona no lo querrá mucho o no le afecta esta noticia? Pero cuando leí esto entendí, Dios quiere que caminemos en fe. Amén. Dios quiere que subamos a la dimensión que el Señor quiere que estemos. Esta mujer con la que yo hablé, hablaba fe, amén. Hablaba como Caleb, hablaba como David, porque sabía en quién había creído, amén. Y yo decía, Señor, todavía quiero más. Yo quiero llegar a ese nivel de fe, donde aunque mi casa se esté cayendo, aunque no tenga nada, yo pueda decir, Jehová, tú eres Elohim, el Dios creador, el Dios que restaura, el que hace de la nada todo. Amén. Eso es lo que el Señor quiere. Gloria a Dios. Pero vamos a seguir. Quiero que vayamos. Números 14 estamos, versículo 8 y 9. Fíjense lo que Caleb dijo. Josué y Caleb estaban parados en esta posición. Versículo 8 dice, si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová, no lo temáis. Amén. ¿A quién te hace recuerdo esto que hablaba Caleb? A David, ¿verdad? Porque David decía, ¿quién es ese incircunciso que viene a retar a Jehová de los ejércitos? Amén. Dios quiere que tengamos ese espíritu, el espíritu que Caleb, que Josué, que David tenía. Amén. Entrar a esa dimensión, que nuestra fe crezca. Amén. Fíjense lo que pasa. Amados, este es el año que tenemos que avivarnos, que tenemos que decir, Señor, quiero crecer en fe. ¿Sabes qué es lo lindo? Que aun cuando nos falta la fe, o cuando no tenemos la fe suficiente como para alcanzar nuestro milagro, podemos tener la humildad y la sencillez como ese hombre que fue en busca de Jesús para que orare por su hijo, para que lo sanare. Y este padre le dijo, ayuda a mi incredulidad. Ayúdame. Porque una de las cosas que nosotros necesitamos hacer es decir,
No creernos, yo sé mucho, yo sé todo, yo soy una mujer o un hombre de fe. No, nosotros tenemos que ir con humildad y decirle, Señor, ayúdame en este proceso. Quiero creer, quiero que mi fe crezca, quiero que me ayudes. Amén. Y Dios lo va a hacer, porque Él es creador, Él es Elohim. Amén. Él es el restaurador, el que restaura, el que aviva, dice. Amén. Fíjense, hace rato decíamos, seguramente Dios se ofende, se entristece, ¿sí? Hasta se enoja cuando ve un pueblo que es incrédulo, cuando a veces estamos caminando así como la onda del mar, ¿no? Aquí, allá un día creo, otro día no. O sea, un día estoy firme, otro día no. Este es el año de afirmarnos, amén. Este es el año de decir, Señor, aquí estoy, aquí me establezco en tu roca, en la roca que es Cristo. Amén. Fíjense, versículo 21. El versículo 11 voy a leer. Números 14, 11. Y Jehová dijo a Moisés, dice, ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? Está hablando del pueblo de Israel. ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Versículo 21 dice, mas tan ciertamente como vivo yo y mi gloria llena toda la tierra, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz, no verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me han irritado la verá. Versículo 24. Pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu. ¿Qué hubo en él? Otro espíritu. Y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró y su descendencia la tendrá en posesión. Amén. ¿Qué espíritu tenemos, amado? Necesitamos estar como Caleb. Amén. No importa. ¿Saben? Cuando estudiábamos y leíamos con mi esposo y él decía, wow, mira como el pueblo de Israel, ¿no? Viendo tan grandes señales, abrirse el mar, ¿sí? Pero ¿cuántos milagros el Señor te ha hecho en tu vida, amado? Mi esposo hace unos días oraba y decía, Señor, gracias, aún porque me has librado de la muerte, aún sin yo saberlo. ¿De cuántos accidentes me habrás librado? Amén. Cada día es un milagro, amado. Tú te despiertas y es un milagro. Amén. Es un milagro. Por eso es que nosotros tenemos que tener el espíritu de Caleb, de David, de Josué. Amén. Ese espíritu de decir, de hablar las cosas que no son como si fueran. Este año nos habló el Señor, a principio de año, terminando el año 21, comenzando el año 22. Dios habló promesas. Amén. Tú cargas promesa. Dios te ha hablado a ti. Amén. Tú tienes una palabra rema. Entonces necesitamos pararnos y pelearla por esa promesa. Amén. No es que nosotros vamos a hablar cosas positivas. No estoy diciendo eso. No te estoy hablando del positivismo. Te estoy hablando de que aprendas a declarar las promesas del Señor en tu vida. Amén. A declarar lo bueno que Dios tiene para ti y que está aquí en su palabra. Amén. La misma palabra en Proverbios dice, diga el pobre rico soy. Diga el débil fuerte soy. Amén. Elohim habita dentro de ti y la palabra creadora está en tu boca. Por eso es que Dios en Santiago te dice,
hay poder en lo que tú declaras. Amén. Cierra tus ojos y quiero leerte esto. Cierra tus ojos, vamos a terminar esta enseñanza con esto. Quizás te has distraído con otras cosas este último tiempo. O has estado atravesando desiertos y perdiste la esperanza. Y olvidaste lo grande y todopoderoso que es Dios. O simplemente jamás le diste la oportunidad de revelarse a ti como el Dios creador y todopoderoso que es. Déjame decirte que Él es soberano. Y en su soberanía permite que pasemos desiertos solo para darse a conocer. Deja que Él se glorifique con tu milagro. Dale la oportunidad de crear donde no hay nada y recrear donde solo cenizas quedaron. Él es Elohim. Él es quien te da nuevas fuerzas para continuar. Y así como lo habló en el inicio del año y nos enseñó a pelear por nuestro milagro, hoy vamos a hablar las cosas que no son como si fueran. Porque Elohim habita dentro de ti y Él te abre las ventanas de los cielos para que traigas lo sobrenatural a tu vida. Porque cuando tú lo declaras con tu boca, la promesa que Él te habló, estás entrando en la dimensión en la que Él se mueve. Así como Dios nos trajo a memoria el primer día del año, cuando Josué ordenó que el sol se detuviera y el sol se detuvo, y la luna se detuvieron. Científicamente se comprobó que falta un día a la creación de la tierra. Josué no pensaba con lógica, simplemente le dio una orden al sol y se detuvo, a la luna y se detuvo. Esa palabra nos traía a memoria el Señor a fin de año. Asimismo, tú puedes dar vida o muerte con tu boca, como lo dice las Escrituras en Proverbios. ¿Quieres ver tu milagro? Pelea por tu profecía. Pelea. Amén. Voy a invitarte que te pongas de pie y vamos a hacer una oración en esta mañana. Y vamos a disponer nuestros corazones como Caleb y Josué lo hicieron. Porque propusieron, dice en su corazón, así como Daniel, a creer en ese Dios de milagros, a creer en Elohim, en el Creador Dios Todopoderoso. Amén. Y vamos a disponer nuestros corazones en esta mañana, en el nombre de Jesucristo. Amén.